Hola, hola amigos y amigas exploradores G-Stage, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast en vivo G-Stage. Pues bien, como ya han visto en la presentación del programa, el día de hoy vamos a tener un tema muy serio, uno de esos temas que nos atañe directamente, aunque a veces no nos damos cuenta de ello. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial. Muchas veces quizás alimentados por Hollywood, ¿no? Esas series de televisión, algunos cómics, etcétera, ¿no? Esta idea de los grandes villanos. Tenemos esta imagen de estos hombres vestidos en saco y corbata, metidos dentro de una especie de cueva, de caverna, todos a penumbras, en donde apenas puede verse los rostros, y allí en medio de esa gran mesa, pues un globo terráqueo, ¿no? Ahí, todos conspirando, todos maquinando la manera como apoderarse del mundo. ¿Es así? ¿Es así esta visión? ¿En verdad existen un grupo, un puñado de hombres y mujeres poderosísimos que están en las sombras tratando de dominar y controlar la vida de los casi ya 8.000 millones de habitantes que tiene este planeta? ¿Es una exageración? ¿Ustedes qué opinan? El día de hoy vamos a contar con unos especialistas en esta materia, en esta investigación, que han realizado diversas investigaciones sobre el campo del nuevo orden mundial. Y bueno, y también por supuesto queremos escuchar sus preguntas, porque este programa sí me parece muy importante en que ustedes opinen, en que ustedes pregunten, en que ustedes también, si es posible, puedan lanzar su teoría, porque como digo, este es un tema real, este es un tema que está pasando ahora mismo. Así que nos atañe a todos y es bueno que de alguna u otra forma podamos dar nuestra opinión al respecto. Antes de presentar ya los invitados que nos van a acompañar el día de hoy, quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Marcelo Castromán. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Percy, hola, ¿cómo están todos? Bueno, acá la verdad esperando muy ansioso el día de hoy, con no solamente un referente sobre el tema, sino dos referentes Así es. mundiales, conferencistas que están por por todo el mundo hablando sobre este tema que vamos a hablar hoy y sobre otros temas que, bueno, les iremos preguntando. Así es. Bueno, el día de hoy no ha podido estar con nosotros Gisela Cateura, nuestra compañera. Ha tenido ahí un problema Oh, climatológico en Argentina. No sé por dónde se ha metido, que bueno, el clima no le ha permitido llegar a casa y poder reunirse. Ojalá podamos tenerla más adelante. Está haciendo todo lo posible para poder estar con nosotros. Pero bueno, desde acá, de todas maneras, le mandamos y le enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo a Gis. Pues bien, antes de comenzar, como siempre, quiero recordarles, amigos, primero, ya saben, ayúdenos a que esta información se divulgue a más personas. ¿Cómo pueden hacer eso? De manera gratis, sin que les cueste nada, simplemente dando un me gusta a este video. Y si los desean también, si les parece nuestro contenido interesante, les invitamos a que se suscriban a este canal. También tienen la opción de volverse miembros de G-Stage. Tenemos 3 niveles de membresía. El primer nivel es el nivel plata, en donde ustedes van a poder asistir a nuestra serie exclusiva que se llama Uncover y también poder ver los videos de nuestra serie Alien Evidence de manera mucho antes de su publicación al público, ¿no? También pueden ustedes tener saludos en nuestros videos y participar de nuestros sorteos como el que vamos a anunciar un poquito más adelante. También tenemos nuestro nivel oro, que es acceso a nuestros cursos llamados Despertar y Proyecto OVNI, que es justamente un proyecto que vamos a lanzar prontamente y que estamos muy emocionados de, no sé, de esta nueva iniciativa que tenemos de contenido para todos ustedes. También van a poder tener reuniones directas con nosotros, con el equipo de G-Stage, y también participar de nuestro grupo de chat en WhatsApp. Y por último tenemos el más alto nivel, que es el nivel Master, que son saludos personalizados con la voz oficial de G-Stage, que es la voz de nuestro amigo Tritón. También pueden tener acceso a nuestros guiones de la serie Alien Evidence y también pueden acceder a nuestra merch, ¿no? Como ven, por ejemplo, esta tacita o este polo que llevo puesto, ¿no? Pueden tener también estos
productos si es que ustedes forman parte de nuestro nivel máster. Y... por cierto, no vamos a tener nuestra encuesta de Gisela, pero voy a tomar su lugar el día de hoy. Y la pregunta es simple y sencilla. ¿Ustedes creen que nuestras vidas está siendo dominada por un grupo de personas poderosas? ¿Ustedes creen que nuestra vida, lo que comemos, lo que consumimos, los trabajos que tenemos, nuestra realidad política, en fin, todo lo que nos rodea, está determinada de alguna u otra forma de un grupo de personas que toman esas decisiones ya por nosotros? Dejen ahí su respuesta en el chat. Y bueno, ya no quiero alargar más la presentación, así que quiero dar ya la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, quiero saludar a Iru Landucci, quien es investigador del Nuevo Orden Mundial y también en temas de cosmología. Hola Iru, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos ustedes y un placer estar acá al aire. Muchas gracias por la invitación y un saludo ahí a la gente del chat, que veo muchos nombres conocidos. Así es, por cierto, Iru está en Barcelona, ¿no? Junto con Jordi Barea, quien también es investigador de estos temas de Nuevo Orden Mundial. Hola Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Un saludo para ti, para toda la audiencia. Y bueno, sí, un poquito estamos aquí compartiendo días con Iru, que ha venido de visita. Y es un placer también encontrar a seres con el cual compartes no solo maneras de vivir, sino también valores y un poco irnos nutriendo en nuestro día a día. Así que un placer también y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por participar en este programa. Y bueno, decirle, como bien decía Marce, ¿no? Entre los dos tienen pues como más de 6 conferencias internacionales respecto a cosmología. También Jordi, en el caso de Jordi, tiene canales de YouTube también ambos, y Jordi conduce un programa en Canal 5 de España, así que son grandes divulgadores y grandes conocedores además de esta materia que nos reúne el día de hoy. Pues bien, primero para empezar ya a calentar este tema, imagino que los amigos del chat también quieren dar sus opiniones y preguntas. Primero, creo que el tema del nuevo orden mundial es muy amplio, ¿no? Y implica muchas áreas, muchos ámbitos, ¿no? Lo decía, lo social, lo político, lo económico, incluso en el día a día de las personas, el tema del entretenimiento, la televisión, las noticias, en fin. Quisiera preguntarles a cada uno, como para aterrizar un poco la materia, como para que nos dibujen un mapa de por dónde debemos movernos más o menos, que cada uno nos dé su concepto de qué es para cada uno de ustedes, según las investigaciones que ha realizado, o qué podemos entender nosotros como nuevo orden mundial. Iru. De George Bush padre en la década de 1990, que es cuando por primera vez empieza este concepto y se empieza a promulgar, ¿no? Esta idea, como hablando en una especie de código para entendidos, que se iba a establecer un nuevo orden mundial. Hoy en día tal vez ese nuevo orden mundial lo conocemos como el Gran Reinicio, es prácticamente lo mismo. Y en otras épocas se conocía como otro, o con otros nombres. Está claro que hay un orden mundial, que según las épocas se tiene que ir actualizando, porque hay una necesidad prácticamente a nivel social, en donde con grandes institutos, como por ejemplo un instituto de Tavistock, o con grandes sociedades como una sociedad fabiana, o incluso clubes como el Club de Roma, o el Club de Toronto, o el Club Bilderberg y demás, se va midiendo el termómetro, se va midiendo la temperatura con un termómetro, digamos, social, y empieza lo que es a estudiarse lo que es la ingeniería social, como para decir, bueno, estamos ante X, vamos a decirlo así, escenario, y nosotros tenemos que reconducirlo. Nuestra vida, yo te escuchaba al principio, yo creo que la palabra más correcta en este sentido no es que están dominadas, porque por suerte no, sino por una cuestión divina, podría decirse, nosotros somos dueños de nuestra vida y nuestros actos, porque un individuo tiene prácticamente, si quiere, un segundo para cambiar su rubro. Lo que sí está en nuestras vidas son conducidas, orientadas o direccionadas por poderes que no son los tradicionales que vemos en los mainstream. Si bien hoy en día sabemos que los políticos, por ejemplo, deben favores siempre de campaña y que muchas veces
instituciones, organizaciones, son los que financian ciertas cosas, entonces es lógico supuestamente que luego pidan, ¿no?, puestos de poder, etcétera, etcétera. Hay muchísimos escalones más hacia arriba que no son los que el público tiene acceso, que son los que realmente orientan o direccionan a las sociedades. Y nosotros, a través de todo esto, lo que intentamos es reconducirnos, primero como individuos y después para tratar de formar un colectivo, justamente no de una masa amorfa que sigue a un líder mesiánico, sino de que un colectivo creado desde la individualidad de cada uno a la hora de tomar decisiones y de ahí potenciarnos, ¿no es cierto? No sé, acá el amigo. ¿Y en tu caso, Jordi? Bueno, Percy, mira, cogiendo tus palabras al inicio, ¿no?, que decías que hay una organización en la penumbra, en esas cavernas, que están como escondidos. Yo creo que todo lo contrario, escondidos no están en ningún lugar. Es más, muchas veces, al menos sus entidades supranacionales que controlan este mundo a través de este proyecto que es el nuevo orden mundial, pues dan la cara y se saben sus nombres. Y lo de la caverna de penumbra, capaz que estamos nosotros, el resto de la sociedad, viendo las sombras, como decía Platón en su caverna, y alguno, pues que se ha tomado ese derecho innato a dudar de todo un sistema, pues capaz que va cogiendo información y se la intenta transmitir al resto, ¿no? Te has dejado de los paradigmas un poco el científico, ¿no? Has nombrado también el religioso, capaz que la política, que lo sabe todo el mundo, la economía, obviamente, pero la ciencia no has nombrado, y no es un dato menor, porque está en el inconsciente como que la ciencia es impoluta e inmaculada en cada uno de sus ámbitos, sea la salud, ¿no?, o la energía libre, o lo que hicieron en el siglo XIX, ¿no?, con todas esas modificaciones. Entonces, de redirigidas me refiero, entonces también es una pieza importante. Y si bien la economía todo el mundo conoce, ¿no?, que estas entidades supranacionales generan el dinero y tienen a todos los países con una usura internacional pues sometidos a ellos y a los caprichos o directrices que tienen que aplicar en política. Hoy en día lo veo muy claro con la Agenda 2030, por ejemplo, que no solo quiere que todo el mundo vea la sociedad, ¿no?, y la vida muy parecido, sino que además nos están transformando los valores internos de aquellos individuos. Bueno, pues la política obviamente también la tienen controlada con las leyes, y a partir de ahí pues es darnos ese derecho a dudar cuando sobre todo ya hemos visto muchas de las mentiras que nos quieren imponer. Interesantísimo lo que han mencionado, ¿no? Sí, Iru mencionaba el tema de la escalera, ¿no? ¿Quién está más arriba, ¿no? ¿Quién está en esa punta de la pirámide, podemos decirlo así, que controla todo? Eso lo vamos a averiguar también dentro de unos minutos. Y lo otro que mencionabas, Jordi, evidentemente, al parecer son entidades públicas que se presentan ante cámaras, muchas veces sabemos hasta su nombre. Se da esta ley que dijo, que mencionaba Sherlock Holmes, ¿no?, que el mejor lugar para esconder algo es a la vista de todos, ¿no?, probablemente. Pues bien, voy a saludar acá a Rudy Piris, cantando A Dios se vive feliz, nos dice, nada es lo que parece, nos dice, ¿no? Julio Parente nos dice, gracias YouTube por la notificación. Así es, ya saben, pueden darle clic a la campanita para que se enteren de los en vivos que realizamos. Waller presente, Michael RG, John Deak, Rudy Piris, Namaste nos dice, Lucas de Alessandro nos dice, para todos, saludo maestro. Y bueno, en fin, gracias a toda la gente de Puerto Rico, de Medellín, de México, de Colombia, de República Dominicana, de Costa Rica, toda la gente de Venezuela también que nos está siguiendo. Marcia. Percy, sí, bueno, una de las, digamos, preguntas que es muy importante, o sea, si nos podés hacer un resumen, digamos, de, o sea, todo este orden hoy en día se sabe, o sea, se comunica mucho por YouTube, hay muchos temas, está, digamos, latente hoy en día, pero según ustedes, ¿desde qué año o desde qué tiempo viene orquestado esto? ¿El siglo pasado? O sea, ¿y quiénes fueron los que arrancaron? O sea, religión, masones, o sea, algo ¿qué nos pueden informar sobre eso? A ver, órdenes, como dije, creo que el primer orden, por lo menos que nosotros tenemos datos, es Sumeria. Ahí es donde surgen sobre todo la cuestión más... siempre el orden, hay que tener en cuenta esto, por lo menos los patrones que uno estudia, siempre el orden es religioso. Y desde lo religioso desciende a lo político, que es el paradigma del poder, o sea, tener la fuerza de voluntad para hacer, después uno puede hacer el bien, puede hacer el mal. Obviamente la economía está totalmente ligada, pero ¿para quiénes? Para los que somos del común. Y no digo del común simplemente ciudadanos de a pie, ¿no? Incluso hablo también de políticos,
profesionales, burócratas, oficiales electos, etcétera, etcétera, etcétera. Los únicos que no se rigen por el dinero son aquellos que son dueños del dinero y que por eso buscan el poder. Cuando siempre uno dice, pero esto no lo hacen por dinero, porque ya son dueños del dinero. Entonces, ¿por qué lo hacen? Por la voluntad de poder. Pero, y bueno, por debajo obviamente lo científico también, no sé si por debajo al costado se puede manejar ahí un poquitito, no es como religión y después política, economía y ciencia, porque la ciencia también está intercediendo esos otros dos planos. Pero siempre es religioso el poder, por algo la mayoría de las guerras siempre se han dado por cuestiones religiosas, nos hacen vivir en sistemas de fe. El sistema fiduciario propiamente económico es una cuestión de fe hacia, en este caso, un papel pintado, porque ya ni siquiera tiene su respaldo en un metal precioso, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde surge tal vez esas primeras jerarquías donde los líderes sacerdotales eran los que decían cómo se tenían que hacer las cosas, cómo se tenía que organizar la sociedad, porque siempre recibían de alguna manera información de otro plano de existencia? Siempre ha sido desde el paradigma religioso. Y Sumeria en ese contexto es una gran civilización para estudiar. Obviamente han pasado tantos siglos y milenios, te diría, que separar la paja del trigo es muy difícil. Pero ahí se puede ver. Después viene Acadia, después viene todo lo que tiene que ver con Babilonia, toda esa historia de el éxodo judío de Babilonia, por eso esa gran frase que está hoy en nuestra cultura de hay que derribar a Babilonia. No es una guerra que nos pertenezca a nosotros, pero sí a un grupo que está en el poder, que también, ¿por qué está en el poder? Porque crean la fe, que son elegidos como pueblo. Sin embargo, también, ¿quién más era elegido por una orden divina? Los monarcas. Pero ¿quién le da la autoridad ante el pueblo para decir, sí, este es un monarca elegido por Dios? La iglesia. Entonces ahí se empieza a ver el entrelazamiento que hay de estas necesidades, de estos paradigmas. A la fecha de hoy no es muy distinto, las monarquías siguen siendo totalmente operativas, uno acá en Europa lo puede ver claramente, lo que es tal vez Latinoamérica, América del Norte y Centroamérica se ve más camuflado porque creemos que los políticos de alguna manera están independientes de las monarquías, sin embargo seguimos siendo colonia en muchos aspectos. Entonces, cuando uno se va metiendo, lo que sí está claro es que hay como una especie de disputa muy fuerte que se da, si mantenemos la cronología que nosotros seguimos por el calendario creado por los jesuitas, o sea, si nosotros nos vamos más o menos al año luego de las guerras templarias, ahí 1300, ¿sí? Al 1500, o 1100 al 1500, podemos ver que hay un actor nuevo que se mete en la búsqueda de participar del orden mundial, que es la nobleza negra de veneciana. Antes de eso tal vez la tenía lo que era el Sacro Imperio Romano, que sigue estando, no es casualidad que el poder hoy en día se siga dirigiendo desde Washington como el poder militar, Londres, que también es territorio vaticano, la City de Londres, el poder económico, y el Vaticano es el poder religioso, lógicamente. El científico es la orden jesuita, de ahí para abajo las academias, y la masonería, lógico. Pero cierro con esto. Hubo una gran disputa en esa época, o al menos eso parece, en donde se mete este nuevo agente, que es la nobleza negra, y tras muchas disputas internas, al mejor estilo mafias, por lo menos en lo que es la civilización judeo-cristiana, queda de manifiesto que con las revoluciones y demás ganan un lugar en la mesa, y hoy en día este nuevo orden mundial creo que los trae más unidos que separados, más unidos que peleados, más allá de lo que puede llegar a ser las disputas internas de poder. Entonces, para mí, esto, si uno lo quiere trazar hacia atrás, debería comenzar a estudiar un poco esta historia de lo que es la nobleza negra veneciana, el Vaticano y la orden jesuita, y luego sumarle lo que es tal vez la parte de los protocolos de Sion y de lo que es el mundo judío también, lógicamente, porque ahí hay mucha fuerza, sobre todo en el aspecto económico. No es casualidad que desde una familia Rothschild hasta tantos otros están metidos ayudando desde la banca. Es muy amplio el tema, lógicamente, ¿no? Pero creo que por ahí uno puede empezar a buscar, ¿no? Ok, bueno, gracias y saludo a nuestros amigos que se siguen conectando aquí. Javier Castro nos dice, desde hace años ya estamos conducidos a la esclavitud, llevados a la carnicería como el video de Pink Floyd. Lucas de Alessandre, también saludos. Aurea Moriana, Escape Music. Por aquí también tenemos a Mr. J desde Málaga, España, saludos. J. Luis Balti, por los sumerios, los egipcios, nos dice.
Y bueno, y más saludos para todos ustedes, ¿no? Sí, Jordi, ¿qué querías comentar? A saludar con un fuerte abrazo a Laura Moriana, que están todas, y también enviarle un abrazo enorme a Rubén, un chico, un amigo ya de todos, que también se casó justo ayer, así que un beso enorme. Felicitaciones, entonces. Sí, y bueno, tú decías, ¿no? ¿Desde cuándo? Esa es una pregunta que creo que tiene dudosa respuesta, porque sobre todo ya se encargaron, ¿no? Esa orden jesuita con Escabius y Petalinger de crear una cronología oficiosa que luego todos repetimos, ¿no? Como si los cajones ya estuvieran preestablecidos. Entonces, a partir de ahí, lo que sí que podemos observar es que a día de hoy al menos, y de ahí tirar un poquito del hilo, de ese hilo de Ariadna que nos ha metido en este laberinto, pues que hay, no sé, entidades como el Banco de Pagos Internacionales, la Reserva Federal de Estados Unidos, que generan el dinero y no son auditadas, ¿no? Por nadie. Luego tienes entidades también como el Club Bilderberg, ¿no? Ya desde hace un montón de años, operando para direccionar a los países, que obviamente con la economía los tienen subyugados. Y, no sé, órdenes de Malta también con pasaportes propios, como tienen, para moverse por donde quieren. Pues son al menos entidades de poder que al menos hay que observarlas, estudiarlas. Y ¿qué quería decir yo más? Que se me había olvidado. Y en este tablero, ¿no? Que han orquestado, obviamente que han generado ellos mismos la acción, ¿no? Y la reacción, y al final con esas guerras mundiales han ido como movilizando también la moral de los pueblos hasta aceptar perder los pueblos y generar corporaciones o países, como se les llama hoy en día, donde por un contrato social de su población, ahí sí que nos tienen sometidos y esclavizados. Ahí radica todo lo que es el registro de la propiedad al nacer e inscribirnos, donde ellos consideran, y de darnos una ficción jurídica con la que actuar en esta vida. Ahí está una de las claves de la esclavitud de hoy en día. Una de las preguntas que se hace mucha gente, ¿no? Que no está muy cercano a estos temas, y escucho un montón de nombres, muchos de ellos ustedes lo han mencionado, ¿no? Pero por ejemplo, tienen el Club Bilderberg, tienen a los masones, a los Illuminatis, todos grupos, si mal no recuerdo, desde el siglo XVIII, ¿no? Por lo menos oficialmente, ¿no? Hasta donde se sabe. Tienes al Skull and Bones, tienes al Bohemian Grove. ¿Cómo es esto? ¿Son todos a la vez? ¿Hay pugnas entre ellos? ¿Todos coinciden en trabajar de manera conjunta hacia un mismo objetivo? ¿Cómo se produce? ¿O hay grupos que no tienen nada que ver y es puro leyenda urbana y sí hay otros que son los más importantes? ¿Cómo se mueve todo esto de los grupos de poder alrededor del mundo? Mirá, se dice que más o menos si uno, vamos a tomar esa famosa imagen con la que se programa a la gente en el billete de $1, que no es casualidad que hayan elegido el 1, porque ellos hacen referencia al dios 1. Entonces en ese billete de $1, que han quitado su patrón el oro para poner en Dios confiamos, y se puede ver ahí lo que es en el tope de la pirámide a Saturno y a Júpiter, a Saturno con el ojo y a Júpiter con el brillo solar, más allá de que hay múltiples interpretaciones, lógicamente. El tema es como, si nosotros tomamos esa imagen, vamos a tener una pirámide que tiene 13 escalones y el ojo está separado, ¿bien? Si nosotros tomamos esa pirámide, más allá de que muchos dicen que los 13 escalones hacen referencia a los 13 linajes papales y a las 13 familias que hoy operan en el poder, digamos que en la base estaríamos los hombres de a pie con un 98,5%, ¿sí? Como para que se guíen. Luego, la población mundial tiene el privilegio de ser profesionales, doctores, científicos, licenciados, abogados, arquitectos, etcétera, etcétera, porque la élite decidió brindar una educación que en un principio era una instrucción para poder trabajar en el sistema que lo iban a establecer, ¿no? El sistema capitalista sobre todo. Ahí hay un 0,75% de la población mundial que se puede considerar de alguna manera profesional en ejercicio. Después hay un 0,2% que serían los top burócratas, o sea, comisionados, secretarios, jueces. Vos fíjate los números que yo te estoy diciendo, ¿no? Para una población, como bien dijiste, casi de 8.000 millones de personas. Luego hay otro 0,2% que son los oficiales electos, entre comillas electos, porque desde el pueblo parece que nosotros los elegimos, pero en realidad están elegidos a dedo, que son los presidentes, ¿sí? O los CEOs de los países, dado que los países son empresas, y ese tipo de cargos que tienen que ver con esa jerarquía. Y luego hay un 0,35% que es la élite corporativa, aquellos multimillonarios con las 500 fortunas
más desproporcionadas del resto del mundo. Por encima de JP eso, Morgan, por ejemplo, ¿sí? no, ahí está más arriba. Los 500 más, las 500 fortunas más importantes del mundo ni siquiera llegan a ser los JP Morgan. Luego de ese 0,35% hay un 0,0001%, que ahí es donde entran los Goldman Sachs, los Lloyds, los JP Morgan, etcétera, etcétera. Y luego por encima de eso están el 0,00001%, que son los dueños de la Reserva Federal, el Banco de Japón, ¿sí? Lo que hoy se comparte con las monarquías. O sea, estamos hablando del 0,00001% de 8.000 millones de habitantes, casi que entrarían en esta mano. Ahora, y con esto cierro, si nosotros encima de eso tomamos la pequeña partecita de la pirámide, el último escalón, básicamente según lo que han hecho otros investigadores, y por eso nos llega hoy a una especie de tradición oral, no, pero sí escrita, ese último triángulo que está desencajado de alguna manera de otros escalones que están muy para abajo, tiene como una fractalidad mucho también más importante, en donde ahí operan otros agentes que no necesariamente tienen que ser personas en sí, sino que son instituciones que ayudan a mantener ese orden social. Entonces ahí es donde estamos entrando, tal vez en la base de eso estamos entrando con el Centro de Estrategia Internacional para Estudios del CSIS, el UK-USA Houston Institute, el US Air Broking Institute, el USA Rand Corporation, el American Enterprise Institute, el Atlantic Council, el Hoover Institute, estoy leyendo, ¿no?, para que quede en registro, el Comité Económico de Desarrollo, USA, Japón, France and Germany Aspen Institute. Arriba de eso podemos encontrar Club Bilderberg, el CFR, el Bohemian Club, el Club de Roma, Skull and Bones. Por encima de eso podemos encontrar ya sociedades un poquito más complejas, como el Opus Dei, como el Pilgrim Society, como el Supreme Council de los 33 del Scottish Rite, que no es la masonería, sino que es de toda la masonería mundial un council supremo, que es donde el duque de Kent hace 4 años atrás más o menos, se festejaron los 300 años de la masonería en Inglaterra, donde el duque de Kent es el supremo comandante de todas las demás masonerías. Ahí está también en esa última escalafón la Orden de Malta, y luego por encima de eso viene el Vaticano, la Orden Jesuita, la Negra, luego viene la Orden Gris Jesuita, y arriba de todo eso ellos ponen el M1, que es el Sistema Monetario Mundial. Ese ojo, esa pirámide, esa alusión a Saturno, a Júpiter, no importa, lo que ustedes quieran. Ellos saben que al mundo se lo controla con algo que no es material. ¿Por qué? Porque para manejar a los seres humanos los tenés que manejar a través de la energía. Nosotros somos energía y todo el sistema financiado está basado en energía. Liquidez, cuenta corriente, hay que sacar el negocio a flote, la banca, pasaporte, todo hace alusión al Código de Comercio Uniforme creado para mercantilizar almas, de alguna manera, ponerle un número a cada ser vivo de este mundo, menos ellos, obviamente, menos las monarquías y tal vez los que están en esos últimos escalafones. Bueno, justo nos acaban de enviar audios también de nuestros seguidores y me gustaría escuchar la pregunta que hace Lucas de la zona este de Argentina. A ver si podemos escuchar el audio 2. ¿Cómo estás? Te habla Lucas acá de la zona este. Y hola Iru, ¿cómo estás? Te habla Lucas acá de la zona este. Y bueno, primero que nada quiero agradecerle acá a los chicos Gis y Marce que me dieron la oportunidad de poder preguntarte. Quería ver cómo veías a Bitcoin de acá al futuro, porque viste como Vanguard y BlackRock están apoderándose de todo lo que rodea a Bitcoin. Y quería ver cómo lo veías vos, a ver si pensás que puede ser una moneda seguir siendo descentralizada, por decirlo así, como es Bitcoin, o la pueden llegar a manipular de acá al futuro, ¿no? Por toda esta digitalización que se viene en el sistema. Bueno, vamos ahí y ya salió este nombre también de Vanguard y BlackRock, ¿no? De lo que decía Jordi, son empresas que son públicas, que están ahí, que uno puede ver sus edificios y todo lo demás, y que tengo entendido que son las dueñas o propietarias de las acciones de las más importantes multinacionales del mundo, ¿no? Y con un PBI que supera la de muchos países, incluso potencias mundiales. Jordi o Iru, por favor, para responder la pregunta de Lucas.
Sí, un poquito para complementar ahora Iru, que hable un poquito más del Bitcoin si quieres en particular. Pero cuando entendemos, ¿no?, toda esta jerarquía que ha nombrado Iru, ahí te puedes entender que el poder también es información. Entonces los de abajo, pues capaz que lo tienen ahí repartidos cada uno en su arista de la sociedad a controlar, a dirigir o a orientar. Entonces tampoco los de abajo van a saber nunca cuáles son las reales intenciones de los de arriba. Y eso en el escalafón pues sigue ascendiendo, ¿no? A partir de ahí, hoy hemos visto más claro que nunca, ¿no?, como entidades, cuando se ha sido preguntadas por qué llevaban ciertos productos que se les ha puesto a la población, se han justificado con que son contratos sociales privados, y no tenían ni que dar a conocer a los países, ¿no? Entonces vemos que están totalmente supeditados. Y no te cuento en cuanto a quiénes tienen los tenedores, quiénes se apoderan de los bonos de los estados en esas deudas. Hace poco le hicimos una entrevista a Héctor Giuliano, ahí de Argentina, y él nos lo explicaba, ¿no? Dice, tú cuando quieres saber quiénes son los tenedores de los bonos, por ejemplo, de Estados Unidos, que debe trillones de dólares, igual que Japón, Rusia, China, a partir de ahí no puedes acceder a esa información. Entonces, estamos hablando de que todos los países del mundo están endeudados. ¿A quién le deben el dinero? Esas preguntas que nunca nos habían dicho, ¿no? Siempre nombraban que habían países ricos, países pobres, ¿no? Estamos viendo a hechos prácticos que todos los países están endeudados. Y hoy en día pues van a implementar lo que ya se sabe, ¿no?, que son las CBDC, ese dinero programable en la sociedad, y ahí sí que el Bitcoin a lo mejor puede ser una herramienta para, si es que no la tienen controlada, para hacerlos un poquito de frente. Pero en esa pirámide, ¿no?, y cierro con esto, capaz que también nos tenemos que repreguntar, ¿y quién está más encima de todo? Bueno, capaz que no podemos tirar tanto del hilo, pero ahí sí que hay documentos como los de la CIA que decía que si te querías ya meter en ciertos mundos más sutiles, como los astrales, capaz que tenías que hablar y entender de lo que son entidades. Y capaz que hay una relación directa entre entidades que a lo mejor de otros planos y las que están hoy en día también controlando esta sociedad con tanta maldad, y sobre todo a espaldas del resto de la población. Simplemente la dejo ahí porque capaz que también el camino espiritual nos puede dar algún tipo de herramienta para solucionar este embrollo. Sí, con respecto a Bitcoin, digamos que básicamente no es una moneda, no se puede acuñar moneda hoy en día sin la orden de los bancos, del FMI o del Banco Mundial o del BIS, ¿no?, del Banco de Pagos Internacionales. De hecho, la última persona que intentó crear una moneda propia, que la creó en Estados Unidos, justamente previo al Bitcoin, fue encarcelado, lógicamente, porque no se puede acuñar ningún tipo de valor moneda sin estos permisos. De hecho, les recomiendo a todos la película que se llama El Milagro de Walt. Cuenta la historia real de un pueblo austríaco que luego de la Primera Guerra Mundial, para poder de alguna manera reflotar su economía, crea lo que son títulos de intercambio de trabajo, pero que en realidad funcionaban como si fuese dinero papel, pero no podían emitir porque si no se iban a poner en problemas con el propio Banco Central de Austria. Y bueno, hay una trampa en el medio, que todo esto es real, y con eso termina en ese proyecto que hizo resurgir al pueblo En Argentina se dio un caso muy similar con después de la crisis del 2001 con el Patacón y los Lecoq y varias denominaciones que no eran moneda, pero sí eran título, hasta que el propio pueblo lo aceptó y empezó a transaccionar para comercio interno, y cuando ya estaba todo totalmente aceitado, incluso había mucha gente que le daba lo mismo el papel moneda tradicional, o sea el peso argentino, que tener los Lecoq o tener el Patacón en la mano. El propio FMI terminó con esa operación y obligó a quemar todo el resto de títulos emitidos, porque si no la gente se iba a dar cuenta que no necesitaban el dinero de un banco central, ¿no es cierto?, por así decirlo. Con respecto a Bitcoin, hay un muy buen informe que se llama ¿Quién mató a Bitcoin? Es un informe documental de 43 minutos, hecho por una persona en Argentina, que hay que recordar algo. Tal vez el white paper original de Satoshi Nakamoto tenía como intención lo que hoy no es Bitcoin. Entonces han pasado varias generaciones y hoy Bitcoin está tomado por Blockstream, que es de alguna manera el que controla el core de Bitcoin. Y está totalmente manipulado, sí, ¿por qué? Porque no está regulado. Ya de por sí algo que no está regulado es que está manipulado, dejan esa salvajada abierta y lo vemos en las subidas y bajadas de precio que son inconcebibles en un sistema financiero tradicional, ¿no es cierto? Obviamente, como puede ser la bolsa tradicional, que también está manipulada, sí, obviamente, pero hay otras regulaciones que también ayudan a esos inversores. Ahora,
Yo creo que la tecnología de Bitcoin es espectacular. Yo no soy un experto, pero si uno toma ese core inicial de el seudónimo Satoshi Nakamoto, para lo que fue creado como una especie de reserva de valor y como una cuestión de descentralización, es espectacular. Por eso creo que a lo largo del tiempo ganaron de alguna manera una pequeña batalla dentro de una guerra a través de estas instituciones como Blockstream, y después empezar a crear lo que son los exchange, porque ahí uno tiene que centralizarse de alguna manera, tiene que declarar su identidad jurídica. Entonces te van generando como pequeñas ratoneras en donde uno empieza como a meterse por sí solo. Existen otras alternativas descentralizadas, como es Monero tal vez, que sí se ve que es una moneda menos, de alguna manera, que no está ligada a ninguna institución ni nada por el estilo, pero tal vez el ejemplo más claro de descentralización es la moneda G1, que es más, digo, moneda para que se entienda, no es una criptomoneda, pero no, es un sistema financiero totalmente descentralizado. ¿Pero por qué descentralizado? Porque no tiene ningún tipo de intercambio con ningún tipo de dinero fiat. Es peer-to-peer, es persona a persona, basado de alguna manera en un valor que se establece en cada uno de los mercados a los que uno asiste. Hoy en día se han hecho hasta en Argentina, en Quilmes, se ha hecho en Uruguay. Es una idea que surgió de la teoría del dinero de Hessel, de alguna manera. O Hessel está relacionado con esa teoría, pero vino después otra persona más. Pero básicamente, para cerrarlo y no marear la perdiz, busquen Junas o G1 moneda, que es la única moneda realmente libre que hoy existe. Surgió en Francia, ya lleva muchos años de establecimiento, ya hay un montón de personas, y se crea cada vez que un ser humano vivo, confirmado por otros 5 seres humanos vivos, se mete al sistema, se genera una cantidad de monedas que luego se redistribuye en la red. Algo similar a lo que tal vez la gente no sabe, pero cada vez que un ser humano nace y es registrado, genera un bono equivalente a una cierta cantidad de millones de dólares que se comercializa en la SEC norteamericana. Por eso decimos, los países son empresas, porque sí, son realmente empresas que están inscritas como empresas, y el PBI, el Producto Bruto Interno que generan los seres humanos, es en base a estos bonos que se emiten sin que la gente lo sabe. Cuando uno tiene un bebé, va y lo registra. Entonces, en definitiva, Bitcoin me parece una tecnología excelente que va a tener una gran batalla por delante de manera constante, porque es algo que afecta directamente a la banca centralizada. Que se estén metiendo todo este tipo de empresas deja de manifiesto que quieren controlarlo, que obviamente que lo pueden hacer, y puede ser, obviamente, pero son estas cosas que uno tiene que verlo mucho más adelante en el futuro. Por lo menos hay algo que no se cambió, es que hay una emisión limitada, no es como un Ethereum, por ejemplo, u otro tipo de monedas que pueden emitir y después quemar token. Acá hay una cantidad exacta de Bitcoin que no se puede, al menos no se podría emitir más de, creo que son 18 millones de Bitcoin. Entonces, hasta el 2100 y pico, supuestamente por la dificultad matemática, se van a seguir procesando, y después de ahí, no sé, de los jugadores que hayan quedado, quiénes son los que más tienen, los que menos tienen, y si el sistema de alguna manera lo quiere coartar o no. Hasta el momento se les hace difícil, hay mucha más gente de manera individual que quiere seguir con ese sistema, ¿no? Ok, antes de pasar al siguiente audio, Marce, si tienes una pregunta. Hay muchas preguntas, la verdad, de la gente del chat, así que a ver si podemos resumir la respuesta para tratar de satisfacer a la mayor cantidad de seguidores. La verdad que sí, pero bueno, lo que sí me están preguntando, que es una pregunta que a uno también le interesa, sobre hechos. O sea, sabemos que al nuevo orden mundial o a como lo quieran llamar, no hay bandera acá no hay, parecería como que no hay país, no hay ¿qué hechos, creen ustedes? Hoy es el 11 de septiembre, es una fecha muy particular. Si ustedes creen que este nuevo orden mundial ha provocado hechos, o guerras o terrorismos, ¿maneja eso también esta élite? Para nosotros sí, las guerras obviamente están orquestadas con financiamientos por ambos lados, si es que solo hay dos, ¿no?, en algún conflicto. Las guerras mundiales han sido un claro ejemplo, y tú hablas antes de la masonería, tenemos que entender que la masonería la han utilizado como herramienta política
desde la Revolución Francesa en 1789, y a partir de ahí se han ido metiendo por la cocina, por el patio trasero de cada uno de los gobiernos de las naciones, transformándolas y supeditándolas a esas entidades supranacionales. Entonces, si las guerras, a nuestro entender, en ese tablero de juego son necesarias, lo que estamos observando es que cada vez más van llevando a la sociedad hacia miedos donde no son visibles los enemigos. Es decir, van por el aire, pero generan sobre todo un espanto a la sociedad donde le vamos a ceder todo nuestro intelecto y nuestra soberanía de accionar hacia lo que ellos nos digan que es la solución. Eso sí que bueno, y además tenemos, ¿no? Con esta Agenda 2030 tampoco se esconden, que dicen que claro, con la plan, gente, ¿no? Con la plan. Sí, exacto, lo he dicho un poquito de una manera más sutil. Pero sobre todo con el control poblacional, ¿no? Que dicen que somos muchos, que hay que reducirnos, inventan ahí un cambio, ¿no? En los climas, y por lo tanto derivado de nuestra multiplicidad como humanos, y entonces vamos a aceptar todas sus políticas. Por eso hablaba que no se puede separar ningún paradigma, porque ahí también está el religioso, de cómo vemos como comunidad el mundo, y entonces si nos hacen partícipes del problema, obviamente que las líneas a seguir, económicas, políticas y científicas, pues van a ir orientadas hacia un mismo plan. Mencionabas el tema del crecimiento poblacional, ¿no? Justamente vamos a escuchar este audio, reflexión y también pregunta que nos envía Walter de Lanús, Argentina. ¿Qué tal, muchachos? Les habla Walter desde Lanús, Buenos Aires, Argentina. Un saludo muy grande a todos los integrantes del equipo del canal. Un abrazo fraternal a mi compañero de misterios, Marcelo, y otro abrazo también muy grande para Iru Landucci, a quien sigo con regularidad. Tengo una inquietud que quiero compartir y que quizás en esta tertulia podemos llegar a darle algún matiz, algún atisbo de solución. Todos sabemos que hay una élite global con intenciones maquiavélicas, con recursos económicos, y de toda índole, inagotables, que está enfocando todos sus esfuerzos en reducir, en última instancia, en reducir a la población mundial. Obviamente las excusas son variadas, tenemos un varieté de excusas con fines solidarios para la humanidad, pero en última instancia todos sabemos que las intenciones de fondo son el beneficio de ellos y el no perjuicio de sus intereses. Ahora bien, también somos conscientes que si la humanidad sigue creciendo de manera exponencial como lo está haciendo, no nos queda otra que un futuro casi o plenamente distópico para todos nosotros y para el planeta. Yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna estrategia o idea o planteamiento para saber de qué forma podemos llegar a contener ese crecimiento exponencial de la humanidad y poder tener un planeta sano, saludable, con una calidad de vida para el ser humano óptima y tener un futuro utópico. Muchas gracias y un abrazo muy grande para todos. Bueno, ahí estaba el comentario, reflexión y pregunta también de Walter. No sé quién quiera responderle. Mira, creo que podemos hacer un poquito cada uno de esa respuesta, ¿no? Porque acá también podemos hablar de los protocolos de Toronto y toda esa manipulación que hubo para sacar a la gente del campo y traerla a la ciudad. Se dice que estadísticamente toda la población mundial de hoy en día entraría, creo que en Texas, simplemente de Estados Unidos, uno al lado del otro, incluso teniendo un espacio, no sé si era de 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, ¿no? Por habitante. Los 8.000 millones de habitantes en el estado de Texas ya entraríamos. Hay grandes territorios, grandes extensiones en el mundo. Nosotros en Argentina eso lo tenemos muy presente, que sobra espacio para 7.000 millones de personas más, lógicamente. Lo que sí está claro es que hay instituciones, como dijimos,
que están controladas por familias, o por linajes, mejor dicho, no son familias, son linajes, que han mantenido oculta un montón de tecnología que si la quisieran aplicar hoy en día se solucionarían muchos de esos problemas. Recordemos que ya de por sí las piedras guías de Georgia, que el año pasado fueron derribadas, no se sabe si por la resistencia o ellos mismos para no generar más controversia, más allá que en el primer escalón decía, ¿no?, mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones de habitantes en perpetua armonía con la naturaleza. Está claro que acá cuando hablamos de individuación, al mejor estilo Carl Jung si se quiere, también vienen un montón de soluciones de este aspecto, porque el sistema en sí, que lo que está buscando es eliminar un sobrante, pero también controlar el resto. El restante lo quieren seguir controlando, lógicamente. Entonces, no te van a dar, ya lo vemos hoy en día, no te van a dar soluciones positivas para ese 98,5 que está debajo de la pirámide. Ni siquiera para el 0,38, ni para el 0,01, ni para... No, es un grupo muy reducido. Lo vemos con que en la alimentación, ¿qué es más fácil? ¿Esperar que el sistema cambie la alimentación o vos tratar de plantar tu propia comida? Y yo creo que es más fácil que vos plantes tu propia comida, esperar que te traigan, que el sistema de golpe en el supermercado te ponga alimentos naturales y orgánicos. Es más, muchas veces en muchos supermercados los ponen, o mejor dicho, en tiendas más locales los ponen, pero ¿qué pasa? Eso tiene un costo más elevado que lo tradicional. ¿Por qué? Porque no está industrializado, porque no está adulterado, porque no está genéticamente intervenido, porque no sale de una placa de Petri, sino que lo genera la naturaleza. Entonces el ciudadano muchas veces de a pie dice, y bueno, ¿qué me va a hacer? Un tomatito modificado genéticamente me sale un 60% menos que el orgánico. Entonces, mucha de la mejor comida está puesta a un precio elevado. ¿Para qué? Para que ese 98,5 se le complique el acceso. Lo mismo pasa con la salud. Nosotros muchas veces lo hemos mencionado, desde una medicina germánica hasta ese producto amarillo que no se puede mencionar hoy en día, y tantas otras terapias alternativas que hay que son mucho más eficaces que las oficiales y las tradicionales por estadística, simplemente, ¿no? Lo mismo en el sistema educativo. Hay un montón de gente hoy en día que está abordando la temática de lo que es la escuela en casa, ¿no? La instrucción y la educación en casa, pero con una grilla distinta a la que provee el Estado. Así que no, si vos vas a hacer un homeschooling para enseñarle la misma grilla que te dan en el Estado, le estás haciendo un favor de encima no mandar a tu hijo a un establecimiento que lo que más quieren es empezar a cerrar el establecimiento. Y así podríamos continuar con una especie de opciones para todos. Ya las hay, pero los gobiernos no van a dejar de intoxicar y contaminar áreas locales. Para eso están todos esos tratados que se hacen de la basura la mandamos a África, o los desperdicios se los mandamos a India, porque ahí entonces nosotros tenemos esto y aquello y lo otro, y entonces metemos también en la bolsa, metemos la generación del dióxido de carbono, que si vos sos un país primario podés comprar bonos a países terciarios que tienen menor industria. Está todo arreglado para eso. Entonces lo bueno es que de alguna manera individualmente tenemos un montón de soluciones. De eso se trata también, estar teniendo estos crossovers, ¿no es cierto? Sí, coincido, Iru, ha dado un montón de herramientas, ¿no? Y todas ellas un poquito vienen dadas a través del conocimiento. Ese conocimiento que sobre todo estas instituciones ahora se están encargando por el peligro que conlleva que lleguen al resto de la población. Lo digo porque recientemente, como no pueden prohibir del todo, aunque siguen haciéndolo, ¿no?, en diferentes aristas y cuando quieren, no pueden prohibir el derecho de información, de que tú opines. Lo que sí que están haciendo es ejercer el control sobre ese derecho de difusión, y así abiertamente lo proclaman con su nueva neolengua. Entonces, claro, la censura ahí está a la orden del día, porque no quieren que ese conocimiento sea traspasado. Un conocimiento que, a nuestro entender, lo que tendría que llegar a producirse es un desarrollo en pequeña escala, creando comunidades y sobre todo generando unos valores internos desde el propio individuo, y como decía también nuestro amigo Rafa Currao, ¿no?, en su canal de mitología sociológica, al final concernar entre todos, ¿no?, crear un colectivo 2.0 con unos valores desarrollados. ¿Por qué? Porque así no nos van a poder corromper, como hoy en día está impregnada toda esta sociedad, que a todos los niveles de esa jerarquía piramidal está corrupta. Entonces, ayudarnos, desarrollar esos valores y sobre todo intentar entender la vida de otra manera, como el paradigma científico, y ahí sí que te tienes que meter, te ha dicho, ¿no? Entonces, entender lo que es un espíritu, a lo mejor, cuál es tu propósito, porque antes se pagaban honorarios, por ejemplo, a los médicos o a los abogados, porque tenían honor, y tú a partir de ahí ya les dabas, dependiendo cómo hayan actuado en ellos. Pero hay algo intrínseco, innato,
que es honorable y deberíamos de empezar a desarrollar todo eso, ¿no? Y sobre todo vivir en armonía con esa naturaleza, sobre todo porque ahí, a mi entender, está nuestro origen y nuestra comprensión de nosotros mismos. Así que capaz que es muy arduo el camino, capaz que a nosotros nos gustaría voltear esta situación de golpe, pero es de a poco que se van también tomando resultados de uno y expandiendo, y al final capaz que llegamos a una realidad de que son muchas las comunidades, son muchos los individuos que han desarrollado algo parecido desde la buena voluntad, y a partir de ahí podemos realmente sí crear un sistema a lo mejor más mundial, pero muchísimo más desarrollado para el bien común de todos. Justamente hemos recibido una donación de nuestro querido amigo El Millonario. Gracias, El Millonario, por tu donación, haciendo honor a su nombre, ¿no? Haciendo honor a su nombre, gracias. Y él tiene una pregunta, dice, ¿qué pasará con el papel moneda? Como que ha pasado con el oro. El papel moneda tiende lógicamente a desaparecer. Primero, ¿por qué? Porque el primer choque contra el papel moneda fueron las tarjetas de débito y de crédito, el plástico. Hoy en día se está pasando a lo que son las CBDCs, lo que son, digamos, las monedas digitales de los bancos centrales, que es lo que le viene a competir a ese paper, a ese white paper original de Bitcoin. Recordemos que incluso también mucha gente ha hablado, el ex banquero holandés Ronald Bernard ha hablado de que ya de por sí parte del paper de Bitcoin estaba en la CIA también, ¿no es cierto? Por eso también siempre hay que tener en cuenta cuando no se conocen a los autores. A veces lógicamente es por protección, porque si sabes que vas a ir contra el sistema de una manera tan bruta, tal vez querés garantizarte tu vida. ¿Por qué? Porque ya hemos visto a lo largo de la historia que aquellos que han ido de cara y de frente con muchas ganas, con mucha ansia, como ha podido llegar a ser un JFK y demás, corre riesgo tu vida. Por lo tanto, es válido que no se conozca la fecha de hoy. Pero también a veces da que pensar, ¿no es cierto?, que no se conozca su autor. Lo que sí está claro es que hoy en día, como muchas cosas, como la propia internet que hoy estamos utilizando, tal vez se crea con un propósito, pero en el camino la fuerza de los individuos la tuercen y la empiezan a regenerar, la empiezan a reconfigurar. Creo que hoy justamente lo que son las monedas descentralizadas, que son muy pocas y que son proyectos serios lógicamente, están jugando ese papel, porque si no entrarían ellos también, ¿no es cierto? Han intentado muchas veces matar la idea de Bitcoin, por así decirlo, antes que surgieran otras alternativas, y no han podido. ¿Por qué? Por una elección propia de los individuos que han dicho, a pesar de todo yo voy a seguir en esto. Ahora, hay que diferenciar aquellos que se meten en Bitcoin para hacer dinero especulativamente, que no deja de ser igual que los otros sistemas fiduciario de intercambio, o aquellos que se meten en Bitcoin tal vez esperando, ¿no es cierto?, a ver qué pasa cuando surjan, por ejemplo, la CBDC. Eso es una batalla cercana que tiene Bitcoin y otras monedas descentralizadas u otros sistemas descentralizados. ¿Por qué? Porque recientemente Ursula von der Leyen dijo abiertamente que tenían hasta el año 2000, Christine Lagarde del FMI, no Ursula von der Leyen, la Comisión Europea. Christine Lagarde dijo el año pasado, o a principios de este año 2023, ya no me acuerdo exactamente la fecha, que tenían hasta fines del 2024 para dar la auditoría final del establecimiento y puesta en marcha de las CBDCs. Para aquellos que quieran, hoy en día hay una página web oficial de ellos que es cbdcorganization.org, una cosa así, donde hay un mapa en vivo de ellos mismos en todos los países donde ya están o en proof of concept o ya están corriendo en prueba de fase final o están en fase de investigación y desarrollo. Nigeria es el primer país que ya puso en marcha por primera vez una CBDC. Eso ya está corriendo, por ejemplo, en Nigeria. Países como Argentina, como Uruguay, lo tienen, por ejemplo, en vías de desarrollo. Países como Estados Unidos, Canadá, ya está en proof of concept directamente. Perú, por ejemplo, y Paraguay la rechazaron, ni siquiera la están investigando. Pero bueno, obviamente después van a tener la falacia, entre comillas, por así decirlo, de la cantidad, ¿no? Van a tener que terminar metiéndose por una cuestión de la cantidad de otros países que están ahí. Pero las CBDCs es el siguiente paso
de lo que anteriormente fue el papel moneda. ¿Para qué? Para romper ese acuerdo de Bretton Woods y quitar, aunque sea el respaldo del papel moneda, y poder ir a un banco y volver a intercambiarlo por oro. Justamente el millonario, plata, que era lo que estaba basado. sí, el millonario acaba de hacer otra donación, se ha quedado corto al parecer, y ha dicho, ¿cómo podrían los gobiernos establecer un orden mundial? Claro, se pregunta, ¿no? ¿Con qué mecanismo? ¿Cómo lo harían? ¿Sería como en la Biblia dice, como el anticristo que ya viene y traerá la paz al mundo? A ver, hoy en día vemos que todos los países, lo hemos explicado antes, están endeudados por la usura internacional. Por lo tanto, ya están subyugados a las órdenes que les dicen en qué usar el dinero, en qué políticas invertir y hacia dónde llevar un poquito la vida de los ciudadanos. Lo podemos ver desde las ciudades inteligentes hasta que están llevando la ley de género, obviamente, están quitando todos los coches, o sea, Eso es forma, obvio y patente. Perdón, eso forma Vale. parte de la Agenda 2030, porque Brígida López también pregunta, ¿no? ¿Qué es la Agenda 2030? Está el ítem ahí, pero forma parte de esta nueva reconfiguración social llamada Gran Reseteo. Es una hoja de ruta, la Agenda 2030, que aplica a múltiples aristas donde al final los países, que son los que gobiernan a los ciudadanos por ese contrato social, pues deben redirigirlos. Entonces, estamos hablando de Lagarde, tú antes, esta mujer que decía que sobraban abuelos, y obviamente miren lo que han hecho. Pero esas CBDCs, el otro día escuchábamos, ¿no?, al señor Boli, del Fondo Monetario Económico, Foro Mundial Económico. que decía, ¿no?, que esas monedas van a ser programables. Me acuerdo cuando empezaba a salir todo primer información en las redes, que saltaron a negarlo, no va a ser programable. Bueno, hoy en día ya te están diciendo que lo va a ser, y además que va a ser subordinado a los intereses de los gobiernos. Eso hay que sumarlo con la identidad digital para tú poder participar y usar ciertas tecnologías para el sistema, porque si no te vas a ver pues fuera del mismo, sin poder ni abrir una cuenta de crédito, sin poder, como todo va a ser digital, pues acceder a ciertos lugares, trenes. Y esto nos recuerda mucho a lo que es todo el sistema de chino por puntos ciudadanos, donde te dicen si eres bueno o malo dependiendo de tu comportamiento, que será juzgado por el gobierno a través de tweets, a través de lo que haces. Bueno, pues a partir de ahí vas a ver limitadas tus libertades. Por eso el dinero papel al menos te daba la libertad de tú podértelo gastar donde quisieras, y ahora ya no, ahora te van a decir, ya has gastado tanto combustible, no puedes más, tanta carne que consumes porque el CO2, que somos muchos, está debilitando al planeta. O sea, es un control al absoluto del gran hermano que están planificando y lo llevan a cabo. Sin ir más lejos, la semana pasada creo que fue, Bill Gates volvió a anunciar un nuevo partner dentro de su creación de identidad digital, por ejemplo, porque también está ligado a un pasaporte digital, a una identidad digital no solamente jurídica, y obviamente al control de en qué y cómo vas a poder sobrevivir o subsistir utilizando el sistema monetario que no nos pertenece a nosotros, está creado por la élite. Por lo tanto, aquellos que te dan también te lo pueden quitar. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es vayamos a otro sistema. Por eso digo, yo no soy un programador de ese tipo de tecnología, sin embargo hay un montón de gente que sí, y han creado este proyecto llamado G1, que es muy interesante, al menos de estudiarlo, porque de ahí se pueden derivar nuevas ideas, nuevos sistemas, etcétera, etcétera. Pero eso ya está en uso, ya está en práctica, y ya son miles de personas que lo utilizan. No es para hacer dinero, es para transaccionar de alguna manera bienes y servicios sin depender de un sistema monetario internacional, lógicamente. Y déjame matizar que la Agenda 2030 no es como la primera que ha aparecido. Ya históricamente en el año 2000 se hizo los Objetivos de Desarrollo, ¿no?, por el milenio. Luego en el 2012 en Río de Janeiro, ¿no?, se hicieron también nuevos proyectos y orientaciones de los países, y ahora pues se ha acabado de plasmarla en esta Agenda 2030 que arrancó muy fuerte con el 2020, todos ustedes lo saben, y a ver cómo llegan, ¿no?, a este número final que parece que lo han querido matizar. Y sobre todo en el punto 17 de esta Agenda 2030 dice literalmente una alianza global, es decir, todos unidos y que nadie se mueva del camino establecido. Al hilo eso, Percy, una pregunta. ¿Qué es lo que, o sea, para ustedes sigue mañana? ¿Qué es lo que ahora, viste que estamos viendo eso, lo que pasó en Hawái con los incendios, que hay aún no sé, digamos, proyecto Blue Beam, entran los extraterrestres, ¿hay algo de eso? ¿Ustedes ven algo en ese tema? Mañana es las CBDCs, lógicamente, porque volvemos a lo mismo. Recordemos que ellos mismos dentro de su paradigma de control han establecido el M1, el sistema monetario 1, del 1. Por lo tanto, siempre se va a controlar a través del dinero. Por lo tanto, en proyectos
de carácter público y necesarios es la unificación de una identidad digital con un crédito social y una moneda digital de banca centralizada. Eso es hoy, ni siquiera es mañana, es hoy básicamente. Lógicamente hasta fines del 2024 tienen ese deadline, ¿no? Digamos, como se dice habitualmente. Después, hoy volvieron un montón de países, Argentina también está metido en ello, pero surgió de Estados Unidos y acá empieza en Europa también, nuevamente, a pedir la utilización del tapabocas y de todas las medidas que aquí no se pueden nombrar. Eso ya volvió y está ahí. No está al mismo nivel que otros años anteriores, pero hay que ver. ¿Por qué hay que ver? Y porque todavía acá no es invierno. Entonces es como que empiezan a preparar el terrenito para cuando vuelva el invierno de alguna manera. Así que eso también es hoy. Ahora, tal vez para la semana que viene, ¿no? En términos, jugando un poco en la dilatación temporal, el Blue Beam es algo que está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque cuando uno toma el documento de la NASA, porque no es Blue Beam, es NASA Blue Beam Project, o sea, es una agencia de inteligencia transformada en científica, creada después de la operación Paperclip, al igual que también el Roscosmos. No se olviden que también, no solamente los norteamericanos asilaron a un montón de jerarcas nazis y de científicos nazis que fueron a la CIA y a la NASA, sino que también el mismo equivalente, pero con otro nombre, tuvieron los rusos, una operación que también se llevaron científicos a Rusia de lo que era el régimen nazi, por desarrollo tecnológico. Simplemente son todos malos, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Cuando hay una guerra y están un montón arreglados, muy pocos deben ser los que realmente lo hacen por decisión, o por convicción. Pero digamos que en esa misma idea de tratar de demostrar la forma del mundo, porque hasta ese momento nadie lo había hecho, entonces recién la primera imagen, que es una fotografía, una pintura, surge con el Apolo 17 en 1972, más allá de ese objetivo de tratar de confirmar a un Copérnico y a un Galileo, lo cual no han podido hacer hasta la fecha de hoy. También el propio Wernher von Braun falleció en el 77 y su última frase fue siempre esta, que le decía a su secretaria Karin Rosin: la última carta que van a usar es la falsa invasión alienígena. Y cuando uno va al documento desclasificado por Serge-Mozant, en 1983, creo que fue 82, en ese documento, si uno lo lee, hay 3 o 4 cosas que son clave. La primera es esa: NASA y Roscosmos trabajando juntas. Hoy en día se sumó la China, se sumó a la europea, es lo mismo, están todos superditadas a las norteamericanas, incluso también la rusa. Y ahí dice: primero van a ser los comunistas, los enemigos, después van a ser esto, después van a ser los satélites que supuestamente van a poder atacar desde allí a los seres humanos, y después van a ser los alienígenas. Y todo eso es una mentira, no existe ningún enemigo de eso, son todos construidos. Los comunistas, los satélites y los alienígenas. Lo estoy diciendo en breves palabras, pero lo que dice en ese documento es que el objetivo final es crear la imagen de un nuevo Mesías para crear una nueva religión que a través de ella se unifique en un nuevo orden mundial al ser humano basado en una amenaza en el cual, en pocas palabras, si no hacemos lo que nos están diciendo desde una nave nodriza que nosotros de aquí de tierra no podemos ver, entonces ellos nos invaden y nos destruyen. Lo mismo, exactamente lo mismo que han hecho con las religiones cuando decían: bueno, mirá que si no hacemos lo que dicen los dioses, se viene tal plaga. Mirá que siempre es o el enemigo invisible o el consejero invisible. Y sin embargo, socialmente no estamos muy distintos a hace 2000 años atrás, cuando aparecieron las religiones, o si se quiere, o la egipcia incluso, o la que quieras, que siempre ha hecho uso de un ser imaginario que es el que baja a través de ciertos canales, ya sea por invocación divina o por un telescopio que está en Atacama y que ve la nave extraterrestre a 3000 años luz, mensajes al resto de la población, siempre para un ordenamiento. Justamente hemos recibido un superchat de Eddie Guerra que pregunta: ¿la vida será muy similar a la película In Time? No sé si ustedes la han visto. Decía Paradise. Miren esa película que salió ahora recientemente. Pero sí, Saturno está ahí. A ver, la gente... Olvídense si al final de cuentas el sistema va a controlarles a ustedes mediante algún mecanismo el tiempo de vida, y cuando ustedes no tengan más dinero para comprar tiempo, le apagan el dispositivo y los matan. Mucha gente hoy en día está entregando su tiempo de vida para propósitos que no son propios.
lo digo con todo respeto, ¿no? Porque también he estado en esa silla, pero mucha gente que hoy en día se tiene que ir a trabajar a lugares donde no quiere trabajar, así le paguen muchísimo o así le paguen poco, eso es In Time. Eso es Paradise. Eso es alguien que te está comprando a vos porque todavía no puede poner un robot, que eso es lo que viene a traer el nuevo Gran Reset y la cuarta revolución industrial y la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque ya llegaron al punto en donde hay inteligencia artificial y robótica combinada para no necesitar tantos seres humanos. Ellos te lo dicen porque es una cuestión karmática, te lo tienen que decir. Te lo dicen en películas, te lo dicen en ciencia ficción, te lo dicen en televisión, en conferencias, en el foro de Davos, te lo dicen en la cara. Y la gente no cambia de brujo, no cambia de orientación, sigue apuntando a la pared con la que se va a chocar o al precipicio en el que se va a caer. Entonces, por eso nosotros abogamos tanto por la individuación y tratar de recuperar y saber la vocación que uno tiene. Y ahí entran otras técnicas más, si se quieren, de conocimiento profundo, más gnósticas, más entender la astrología, más entender otras ciencias que no son físicas, sino que son metafísicas, que es la que utilizan los poderes. Si no, ¿para qué van a poner una pirámide con un ojo iluminado por los rayos de Júpiter en el billete de $1? Sino que si ellos no operarían a nivel subconsciente y metafísico, ¿no es cierto? Y lo podemos ver en un montón de simbología a la fecha de hoy. Antes de la pregunta final de Marcelo, ya para ir cerrando, me pareció muy interesante lo que mencionan esto de la alianza que hay entre NASA, ¿no?, la Agencia Espacial de China, de Rusia. Porque uno pensaría que una de las formas de salir de esto, de este probable dominio o influencia, ¿no?, de estos grupos de poder, es la multipolaridad del mundo. Cuando uno tiene a un país como China, por ejemplo, que se levanta como una gran potencia mundial, militar, económica, ya en los próximos años, un país que primero no es cristiano, segundo, que tiene una visión cultural y del mundo, una cosmovisión totalmente diferente y opuesta a la que puede tener Europa o Occidente, si quieren, ¿no?, América, Europa. Uno diría, con esto se asegura, ¿no?, al tener estos dos grupos de poder tan distintos, tan heterogéneos entre ellos, pues eso garantiza que no haya un dominio total del mundo, sino que haya una posibilidad de que uno pueda ir a un lado si no se siente cómodo o ir al otro si es que no se siente cómodo. ¿Es así? Yo arrancaría, ya que has puesto el ejemplo de China, lo puedes googlear. El Banco de China pertenece a BlackRock. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Si formamos parte todos del mismo entongado. Y además es un país, ¿no?, que con el padre Ricci de los jesuitas ya fueron un poquito a evangelizar, a cambiarle también su manera y su concepción de vida, por eso es tan importante la religiosa. Y ellos ya fueron con la astronomía del momento a cambiar esos paradigmas científicos que luego derivan en la importancia de entender el mundo en el que habitas y cómo tú haces de ello tu día a día, ¿no? Con el tiempo como valor más importante que, como explicaba Iru, es lo que te hacen darles, y al final lo estamos perdiendo en este transitar que es la experiencia propiamente. Entonces, bueno, te puedes dar cuenta que si también está el Banco Español, el Banco de Estados Unidos, el Banco Europeo, al final todos le tienen que rendir pleitesía porque así se genera el dinero y estos bancos compran el tipo de moneda que pueden emitir después. Entonces, al final no hay diferencias, tal y como está montado la estructura, el tablero, desde sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que ya se encargaron de crear un caos para que todo el mundo les cediera la soberanía. Y entonces, ahora sí, antes de la pregunta de Marcelo final, ¿cómo nos libramos de esto entonces? ¿Cuál es la salida? Bueno, lo hemos explicado antes un poquito, al final con el conocimiento, transmitiendo y creando pequeñas comunidades, cambiando los valores, sobre todo desarrollando algo más espiritual. Y si el día de mañana al menos cambia tu mundo, al menos como lo entendemos nosotros, intenta formarlo cada vez más grande, esa energía que se vaya expandiendo, y ojalá algún día seamos lo suficientes con honor para poder crear pues no sé, algo mundial con otra orientación totalmente distinta. Ahora levanta la cabeza y cada vez hay más enfermedades, cada vez hay más control, cada vez la gente se puede comprar menos lugares donde vivir y morar. Entonces, bueno, estamos viendo que la esclavitud avanza a pasos agigantados. Cambiemos nuestro mundo y luego ya veremos hacia dónde vamos. Henry Kissinger dijo en el año 2009, en una conferencia abierta, dijo que China, en el 2009, dijo que China debía transformarse en un nuevo agente en el nuevo orden mundial que estaba por establecerse. Eso lo dijo en el 2009. Y George Soros, en una entrevista en el 2011, dijo que China iba a jugar un papel fundamental en la ONU y en el nuevo orden mundial. Y no es casualidad que
se empezaron a meter estas empresas. Hoy China es uno de los tenedores de oro más grandes del mundo, más allá de también ser el tenedor más grande de los bonos de deuda de Estados Unidos. Pero recordemos que los países no es China. China es una empresa. Está registrada con un número DUNS en la SEC. Por lo tanto, China tiene dueños. No es un país. Las banderas no existen. Vean la película Network de 1977 si quieren entender cómo opera el mundo a esos niveles. Yo en la página web que opero, que es www.nurparatodos.com.ar, hay un botón, una sección de películas, que están todas estas que veníamos mencionando, Paradise, Network y más, otras más también, que hay un excelente documental que también lo tengo subido en español, que se llama 7 millones de vigilados. Porque sí, el sistema chino ya se implementó, ya se expandió al resto de Occidente, que es esta cuestión del crédito social y la supervigilancia masiva de reconocimiento facial y de un montón de tecnologías que se están aplicando ya hoy en día, desde los aeropuertos hasta los sistemas de crédito para los carnés de conducir, etcétera, etcétera. Nosotros lo vemos un poco edulcorado porque no lo tenemos tan presente como en China, pero ya nuestros celulares nos están informando constantemente a los gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Cómo salimos de esto? Es muy simple la analogía. Si a vos te toca ir un día, vos ibas todos los días a un trabajo, a una oficina, donde había 40 personas, más tu jefe, más tu supervisor. Y vos estabas bien en ese sistema de oficina en el que vos ibas, hasta que un día te cambió algo en tu vida cambió y de golpe empezaste a sentirte incómodo, no porque las personas sean buenas o malas, sino por la filosofía de vida que en esa oficina o que en ese trabajo se desarrolla. Entonces vos querés empezar a cambiar. Vos decís, che, estoy viendo el canal GS Tech y estoy siguiendo a los hermanos Barea y a Nur para Todos, y la verdad me están contando que el mundo no es tan así, sino que al contrario, están todos endeudados, esto, aquello, lo otro. Y vos se lo contás a un compañero, al otro, y ninguno agarra. Ninguno quiere meterse en ese problema porque la sociedad busca seguridad y confort. La gente que investiga es lo que se denomina el místico, y el místico busca la verdad. El esclavo busca la seguridad y el confort. Entonces hay un montón de gente que quiere estar en ese estado porque necesitan seguridad y confort, porque tienen otras prioridades, de darle comer a sus hijos, no pueden cambiar, no quieren, su familia no la acompaña, multiplicidad de cosas. Cuando vos llega un momento que estás en esa oficina después de un montón de tiempo y viste que la gente que alrededor tuyo no cambió, tenés dos opciones: o te enfermas o vos te vas del lugar y no te importa si la oficina esa al día de mañana cambia o no. Esa analogía trasládanla a nivel mundial. El mundo no va a cambiar en sus sistemas. Lo que puede cambiar es el individuo. Por eso el propio Yuval Harari, cuando habla de que somos animales hackeables, ellos lo que dicen es: la masa es predecible, porque tenemos algoritmos que predicen la masa. Yo no puedo predecir al individuo que un día levanta la mano y dice, yo ya no sigo más en este colectivo. Se da media vuelta y se separa de la especie por algo superior, como diría Gustavo Cerati en una canción, y no lo dice con arrogancia, lo dice desde el punto de vista: no puedo seguir en esta sociedad porque está enferma, tengo que cambiar, me tengo que ir y aventurarme y saltar al vacío y ver qué hay. Es la carta número 0 del tarot, un poquito el loco, ¿no? Que agarra al final sus cosas, su instinto, y empieza a experimentar el mundo por él mismo y a preguntarse y a darse sus propias respuestas. Marcelo, para terminar. Y bueno, ahí un poco la pregunta viene, por ahí estamos inmersos en un sistema de años, cientos de años y miles de años. La escritura, ¿qué hacemos con los libros? ¿Qué hacemos con los filósofos, con los investigadores? ¿Los seguimos leyendo? ¿Iban, por qué lado iban? ¿Trabajaban para el ser humano o para este sistema perverso que venimos de ya hace mucho tiempo? ¿Qué visión tenés vos de grandes, podemos llamar, Platón, mucha gente de esa? Los libros, y resulta que no hay ninguno. A partir de ahí tienes como un shock, ¿no? Dices, ay, no hay ningún libro directamente de Platón. No, todos son copias de copias que nos han llegado. Entonces ahí entiendes también la manipulación que ha podido haber. No digo que no hayan existido, pero al menos le quitas la máxima credibilidad a todo lo que leemos, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, no hay que lanzar, es como la ciencia, no hay que tirar por la borda años de conocimientos, sino reorientar los mismos, buscar la esencia, porque a lo mejor las sociedades y las civilizaciones antiguas se preguntaban ciertas cosas,
empatizar con ellos y a ver qué respuesta dieron. Hoy en día nos han quitado hasta la filosofía en los colegios, acá en España al menos. Entonces, claro, hay muchas... Por eso te digo que cualquier paradigma está relacionado con cualquier otro, pero la esencia de cómo vemos la vida, esos valores que luego son justos, y de ahí viene la justicia, al final tenemos que desarrollarlos y entenderlos. Entonces, al menos vibrar en consonancia con lo que por uno mismo podemos llegar a entender, no lo que viene impuesto, que no justamente no aplica a la etimología de justicia, y lo podemos ver que campa a sus anchas en todos los estamentos de la sociedad. Mira, hay algo que dice, hay un dicho hoy en día que dicen, si las noticias son falsas, imagínate la historia. Ahora, eso no quita que sea interesante, sobre todo en autores como los que vos citás, desde un Platón, un Pitágoras y demás. El problema siempre es el mismo, nosotros hablamos de banca descentralizada contra banca centralizada, y acá es lo mismo, hay información, hay explicadores centralizados y explicadores descentralizados. La información es la misma, el tema es cómo vos lo interpretás. Sí, es lo mismo incluso que la Biblia, no es lo mismo que interpretarla con Mauro Biglino o con un pastor tradicional o con otra gente. Por ejemplo, incluso hay un cura muy, muy controversial, un señor ya mayor, que por ejemplo te dice Jesús fue egipcio, ¿no? Ponele, por decirte. Y trajo toda una revolución dentro del mundo católico y demás, porque era un cura del propio clérigo que de golpe empezó a decir, che, pero pará, la historia cristiana o católica se repite en un montón de otras culturas antiguas. Algo que tal vez muchos de nosotros hemos llegado por otros lados. ¿Eso hace que la Biblia no sea interesante de leer? No, es interesante, pero vos ya sabés porque te están diciendo que está escrita en parábola y que está encriptada. Entonces, cuando yo despliego un mapa táctico de guerra, ¿es lo mismo que lo vea un soldado, un comandante o un general? No, porque cada uno tiene un nivel que le va a permitir entender esa estrategia en ese mapa táctico de una manera distinta. Uno tiene que tratar de ir creciendo en jerarquías y no queda otra que la práctica. O sea, que la lectura, leer la interpretación de uno o de otro. Y cierro con esto, imagínate, vamos al servicio militar. El servicio militar, el militar recibe una instrucción para combatir supuestamente al enemigo, ¿no es cierto? O sea, del Estado, de una bandera, de un territorio, etc. Sin embargo, cuando el militar se empieza a dar cuenta que está defendiendo valores y principios que no son honorables y que de golpe pertenecen a un banquero, como la gente que tuvo que ir a Afganistán después de esta fecha, después del 2001, ¿cuántos soldados se suicidaron sabiendo que en realidad estaban sirviendo a un propósito de extracción de petróleo para una banca internacional? Y se suicidaron. Otros que dicen, bueno, el sistema me instruyó, me dio esta instrucción, en este caso militar, yo la puedo usar en contra. Yo puedo usar la matemática, la física, la ingeniería, la mecánica en contra del sistema. Por eso muchos de nosotros nos hemos vuelto terraplanistas. ¿Por qué? Por hacer cálculos, por saber hacer trigonometría esférica, por saber interpretar una observación a larga distancia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si vas al canal de Sociología Mitológica, junto con tantos otros que hay en YouTube, vas a entender nuevas interpretaciones de esos autores que vos mencionaste y de muchos otros. Hasta te diría de un Nietzsche, hasta te diría incluso de un Mao si querés y demás, ¿no es cierto? Hay que entender la historia desde muchas vertientes para poder crear la propia. Por lo tanto, no hay que descartar nada, hay que integrar. Y el ejemplo práctico es, si yo crío a mi hijo sin que sepa lo que es un semáforo en rojo, porque solamente le digo, el sistema de tránsito, nada, es un sistema inventado. El primer día que sale a la calle va a cruzarla y lo pisa un auto, porque no entiende. Si yo no le cuento a mi hijo cuál es el modelo heliocéntrico, no le puedo contar cuál es el modelo geocéntrico, porque entonces no tiene argumentos para comparar. No hay que hacer lo mismo que hace el sistema, que solamente te cuenta la parte, o sea, una sola cara de la moneda y no te muestra la otra. Después las lecciones de cada uno, ¿no? Bueno, gracias a Iru Landucci y a Jordi Barea por haber estado con nosotros. Creo que en España ya es pasada la medianoche, así que gracias por su tiempo, por su paciencia también. La verdad que ha sido un gusto y un placer conocerlos, ¿no? Sí. Percy, preguntarle por sus canales y por alguna película, claro. O sea, de los dos y otros, por favor, porque es muy interesante. Sí. Para seguir con todo esto. Ajá, si alguien quiere seguir, por favor, a Iru y a Jordi, ¿en dónde pueden encontrarlos? Mirá, yo tengo particularmente la web de nurparatodos.com.ar, ahí trato de ahí abrir a las demás redes sociales. Es una página más de actualidad, no tanto de cuestiones cosmológicas,
pero con el mismo nombre, Nur para Todos, pueden encontrarme en YouTube, en Instagram, en Twitter, etcétera. Y Jordi, junto con su hermano David, tienen un canal en YouTube llamado Hermanos Barea, y tienen también una plataforma que se llama hermanosbarea.tv, o sea, T y B corta, y yo tengo también en ese mismo formato una plataforma que se llama NPT Media, Nur para Todos Media abreviado, .tv también para estar descentralizados de este tipo de plataformas que hacen la vida bastante difícil a aquellos que comunicamos algunas cositas fuera del sistema, por así decirlo. Así es, ¿no? Y como bien hemos mencionado, pues... ¿Sí? ¿Quería decir algo? Comprometer, o sea, para otras veces con otros temas, porque han quedado muchos temas Sí. y algún otro día pueden estar en algún otro vivo con otros temas, estaría bueno invitarlos. Sí, como mencionas, ha sido un placer tenerlos, gracias. Y como bien mencionamos, ¿no? Como bien mencionaron, a veces nuestra única herramienta, nuestra única arma, pues es la información. Así que por favor compartamos esa información que es rica y, como bien dice Iru, pues no se encuentra en cualquier lugar. O es censurada o hay gente que prefiere no darla. Entonces, cuando la encontramos, por favor, divúlguenla, aprendámosla, estudiémosla y compartámosla. Gracias por estar con nosotros, Iru y Jordi, y hasta la próxima. Hasta pronto. Y yo, la tierra no es esférica, este reino es plano. La tierra no es planeta en la raíz etimológica de su significado. Dos tipos de estrellas, las del domo y las errantes, o denominadas astros. Tampoco son lugares tierras firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio exterior. Es implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por un ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negándole su naturaleza. Quien desconoce el mundo no se puede conocer. En esencia, fuera de agua, la gravedad nadie la demuestra. Es hora de dar luz desde el espíritu a la ciencia.